Cuenta la leyenda que en el año 1212 una cruzada diferente comenzó. No fue liderada por reyes ni caballeros, sino por niños, guiados por la fe pura y la creencia en un milagro. Un joven pastor, Esteban, afirmó haber recibido un mensaje divino: llevar a miles de niños hasta Jerusalén, donde liberarían la ciudad santa sin derramar sangre. Con esperanza, partieron hacia Marsella, convencidos de que el mar se abriría para ellos. Pero la realidad fue cruel. Vulnerables y hambrientos, los niños se enfrentaron a un mundo implacable. Entonces, surgieron los caballeros de la Orden del Temple, hombres forjados en la guerra y la fe, que decidieron protegerlos, desobedeciendo incluso a la Iglesia. Esta es la historia de cómo la inocencia y el sacrificio se encontraron en un destino improbable, de cómo un grupo de niños y unos pocos caballeros se convirtieron en leyenda. Es la historia de la Cruzada de los Niños. Francia, 1212. Un grupo de niños, liderados por un joven pastor llamado Esteban, comienza una cruzada con la esperanza de liberar Tierra Santa. La plaza del pequeño pueblo en la región de Vendôme, Francia, estaba abarrotada. Era un día común de primavera, pero algo extraordinario estaba ocurriendo. En el centro de la multitud, un muchacho de apenas 12 años, de cabellos desordenados y ojos llenos de fervor, se alzaba sobre una improvisada tarima de madera. Su nombre era Esteban, un humilde pastor que había dejado atrás sus ovejas para proclamar lo que él creía ser un mensaje divino. «Hermanos y hermanas», gritaba con voz firme y apasionada, elevando una sencilla cruz de madera que él mismo había tallado. «Dios me ha hablado. Me ha dicho que los niños puros de corazón son los llamados a liberar Tierra Santa del yugo de los infieles». La multitud, compuesta en su mayoría por campesinos y aldeanos, lo miraba con asombro y curiosidad. Algunos se santiguaban, otros susurraban entre ellos, pero pocos se atrevían a interrumpir al joven. Sus palabras resonaban con una convicción que no correspondía a su corta edad, y su mirada parecía atravesar el alma de quienes lo escuchaban. Entre los presentes, dos jóvenes se destacaban. Pierre, un muchacho de 14 años, de complexión delgada pero fuerte, con cabellos rubios y ojos azul intenso, observaba a Esteban con una mezcla de escepticismo y admiración. A su lado, su hermana menor, Marie, de 12 años, escuchaba con el rostro iluminado por la esperanza. Sus ojos verdes brillaban con una fe pura y ardiente, reflejando su convicción en cada palabra que pronunciaba Esteban. «Pierre, ¿lo escuchas?», susurró Marie tomando la mano de su hermano con fuerza. «Es un mensaje de Dios. Debemos ir con él». Pierre frunció el ceño. La idea de una cruzada liderada por niños le parecía tan absurda como peligrosa, pero al ver el rostro de su hermana, lleno de fervor y determinación, sintió que no podía negarle aquella esperanza. «Marie, es solo un niño como nosotros. ¿Cómo podría liderar una cruzada?» «No es solo un niño», insistió ella, con voz suave pero decidida. «Es un elegido. Si Dios está con nosotros, nada puede salir mal». Mientras discutían en voz baja, Esteban continuaba con su arenga. «Nosotros, los niños de Dios, debemos demostrar a los adultos que su codicia y sus guerras no han hecho más que alejar a nuestro Señor de sus corazones», gritó levantando su cruz. «Marcharemos a Marsella, y desde allí Dios abrirá el mar para nosotros, como lo hizo con Moisés, y caminaremos hasta Tierra Santa». Las palabras del joven pastor resonaron en la plaza, y para asombro de Pierre, un murmullo de aprobación recorrió a la multitud. Varios niños comenzaron a avanzar hacia la tarima, y sus padres, aunque preocupados, no pudieron contener el entusiasmo contagioso que se extendía como un incendio. Esa misma noche, el campamento improvisado en las afueras del pueblo estaba lleno de pequeños grupos de niños, de todas las edades, que habían dejado atrás a sus familias y hogares para unirse a la causa de Esteban. Se escuchaban risas nerviosas y cánticos, pero también sollozos y susurros de miedo.
La aventura que habían emprendido era tan grande como incierta, y aunque pocos lo admitían, todos sentían el peso de la incertidumbre. Pierre y Marie se encontraban sentados junto a una fogata. Pierre, aún indeciso, observaba a los demás niños, algunos apenas mayores que su hermana. Sus pensamientos se arremolinaban como las chispas del fuego que ascendían al cielo. «Debemos irnos a casa, Marie», murmuró, rompiendo el silencio entre ellos. «No sabemos qué nos espera en este camino». Marie lo miró con una mezcla de tristeza y desafío. «¿No sientes, Pierre? ¿No sientes que esto es más grande que nosotros?» Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No quiero regresar a casa y seguir esperando. Quiero creer que podemos hacer algo, que podemos cambiar el mundo». Las palabras de su hermana resonaron en el corazón de Pierre. La dureza de la vida en el campo, las carencias y la desesperanza que habían marcado su infancia, todo parecía disolverse en ese momento bajo la luz de la fe y el propósito que veía en los ojos de Marie. Al día siguiente, Pierre y Marie se presentaron ante Esteban. El joven pastor los recibió con una sonrisa serena y una mirada intensa, como si ya supiera que vendrían. «¿Estáis listos para uniros a la cruzada de Dios?», les preguntó con voz solemne. Pierre apretó los labios, sintiendo la mano de su hermana aferrarse a la suya. Miró a Marie y asintió, aunque aún dudaba en su corazón. «Sí, estamos listos», respondió. Con cada día que pasaba, más y más niños se unían a la cruzada. Dejaban atrás sus hogares, sus familias, guiados por la promesa de una misión sagrada y la fe en un destino glorioso. Pierre y Marie se convirtieron en líderes naturales entre ellos, ayudando a organizar el grupo y cuidando de los más pequeños. Cuando finalmente partieron hacia Marsella, la caravana de niños se extendía por kilómetros. A su paso, aldeanos y comerciantes observaban con asombro y confusión. Algunos ofrecían comida y agua, mientras que otros los miraban con lástima y desaprobación, susurrando que aquello no era más que una locura. El viaje fue arduo. Los niños enfrentaron hambre, frío y fatiga. A medida que avanzaban, la euforia inicial se desvanecía, reemplazada por la realidad del agotamiento y la incertidumbre. Sin embargo, el espíritu de Esteban, incansable y lleno de fe, seguía impulsándolos. Finalmente, después de semanas de marcha, llegaron a Marsella. Ante ellos se extendía el vasto mar Mediterráneo, brillante bajo el sol, pero no había ningún milagro que los esperara. Los niños se reunieron en la playa, esperando que el mar se abriera, como había prometido Esteban. Pero las olas seguían rompiendo en la orilla, indiferentes a su presencia y a sus plegarias. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos. Algunos lloraban, otros gritaban de frustración, y muchos más simplemente se sentaban en la arena, mirando al horizonte con la esperanza desvaneciéndose en sus ojos. Pierre se acercó a Esteban, quien estaba de rodillas en la arena, con la vista fija en el mar. «¿Y ahora qué, Esteban?», le preguntó con voz temblorosa. «¿Qué hacemos?». Esteban levantó la vista hacia el cielo, sus ojos llenos de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Dios nos mostrará el camino, Pierre. Debemos tener fe». Sin embargo, la fe no siempre es suficiente para enfrentar la realidad. Y mientras los niños esperaban un milagro, comerciantes y mercaderes en el puerto observaban, calculando el valor de cada niño como si fueran simples mercancías. A lo lejos, dos figuras encapuchadas observaban la escena con preocupación. Bertrand de Blanchefort y Sir Alain, dos caballeros templarios, discutían en voz baja. «Esto no puede continuar», dijo Bertrand, su voz llena de angustia. «Son solo niños. Debemos hacer algo». Sir Alain asintió, compartiendo la misma preocupación. «No podemos dejarlos aquí. Si no intervenimos, estos niños acabarán vendidos como esclavos». Bertrand apretó los puños, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Entonces, actuaremos, aunque eso signifique desafiar a la misma Iglesia». Y así, los templarios decidieron intervenir,
ofreciendo su ayuda a aquellos que habían partido con la esperanza de cambiar el mundo. Pero el mundo es un lugar cruel, y las intenciones más puras a menudo se enfrentan a pruebas que nadie podría prever. La cruzada infantil había comenzado con esperanza y fe, pero su verdadero viaje apenas estaba por empezar. Marsella, con su puerto bullicioso y el ir y venir constante de comerciantes y viajeros, parecía indiferente al drama que se desarrollaba en sus playas. Los niños, agotados y hambrientos, deambulaban por el muelle en busca de un milagro que no llegaba. Sus rostros, antes iluminados por la esperanza, ahora reflejaban la cruda realidad de su situación. Algunos se agrupaban en pequeños círculos, compartiendo las últimas migajas de pan que les quedaban. Otros miraban con anhelo el horizonte, esperando que las aguas del Mediterráneo se abrieran ante ellos, como les había prometido Esteban. La fe que había impulsado su marcha se desmoronaba lentamente bajo el peso del hambre y la desesperanza. Los habitantes de Marsella, acostumbrados a la presencia de mendigos y viajeros desafortunados, apenas les prestaban atención. Pero había quienes veían en esos niños una oportunidad. Entre los comerciantes y mercaderes se rumoraba que aquellos pequeños cruzados, desamparados y sin protección, serían una mercancía valiosa en los mercados de esclavos del norte de África. El grupo se había convertido en un espectáculo trágico, una procesión de almas perdidas que vagaban por las calles empedradas del puerto. Los marineros, con sus miradas calculadoras, intercambiaban susurros sobre cuántos de esos niños podrían caber en sus barcos. La indiferencia se tornaba en avaricia y la piedad en una sombra lejana. Algunos niños, débiles y vulnerables, ya habían sido arrastrados por promesas de comida y refugio, solo para desaparecer en la oscuridad de los callejones. Bertrand de Blanchefort, desde su posición oculta en una taberna cercana, observaba con creciente inquietud. Aunque disfrazado de mercader, su porte y actitud delataban su verdadera identidad de caballero templario. Había seguido de cerca la travesía de los niños desde el principio, preocupado por la inocencia con la que emprendieron un viaje tan peligroso. A su lado Sir Alain compartía la misma angustia. Ambos sabían que debían actuar pronto. Con la noche cayendo sobre Marsella, Bertrand se reunió con un pequeño grupo de templarios en un almacén abandonado cerca del puerto. Decidieron que debían intervenir antes de que más niños cayeran en manos de traficantes. No podían quedarse de brazos cruzados, viendo cómo aquellos pequeños, movidos por una fe ciega, eran condenados a un destino peor que la muerte. Así, bajo el manto de la oscuridad, los templarios, vestidos como mercaderes, se movieron entre los niños, ofreciendo comida y abrigo en un gesto de bondad que desbordaba las defensas emocionales de los pequeños cruzados. Aquellos que aún mantenían algo de desconfianza, como Pierre y Marie, fueron los últimos en aceptar la ayuda, pero el hambre y el cansancio finalmente los vencieron. En el refugio temporal que los templarios habían improvisado en el almacén, los niños encontraron un respiro. Las sombras de la noche se tornaron menos amenazantes bajo la luz de las hogueras encendidas por los caballeros. Los templarios, con movimientos calculados y voces serenas, ofrecieron pan, sopa caliente y mantas. La mirada agradecida de los niños era suficiente para calmar cualquier duda que pudiera haber en sus corazones. Mientras tanto, en el puerto, los mercaderes que habían puesto sus ojos en los niños notaron con desconcierto cómo sus futuras mercancías desaparecían en la noche. Los rumores sobre la intervención de los templarios comenzaron a correr, y no todos veían con buenos ojos esa interferencia. Al día siguiente, algunos de los más avaros se reunieron, frustrados por la pérdida de una oportunidad de enriquecerse. Los templarios habían desbaratado sus planes, y eso no quedaría sin consecuencias. En el almacén, Bertrand y Sir Alain se enfrentaban a sus propios dilemas. Sabían que su intervención los ponía en peligro. Aunque la Orden del Temple tenía una gran influencia, su poder estaba lejos de ser absoluto, especialmente frente a la Iglesia, que podría ver su acto de protección como una desobediencia. Pero sus corazones, movidos por la compasión y el sentido de justicia,
no les permitían dar la espalda a esos niños. Con el amanecer, los templarios reunieron a los líderes naturales del grupo infantil, Pierre y Marie entre ellos, y les explicaron que debían salir de Marsella. Las murmuraciones en la ciudad crecían y pronto los mercaderes, tal vez con la ayuda de las autoridades locales, intentarían recuperar a los niños. El plan era llevarlos a un lugar seguro, lejos del alcance de quienes buscaban explotarlos. La jornada de preparación fue frenética. Los templarios, con la ayuda de algunos simpatizantes locales, organizaron un convoy secreto. Carros cubiertos y mantas escondían a los niños mientras los templarios se preparaban para la salida nocturna. La tensión se sentía en el aire. Cada paso en falso podría significar la ruina de su misión. Finalmente, bajo la protección de la noche, el convoy comenzó su lento avance hacia las afueras de Marsella. Los templarios, siempre vigilantes, mantenían la vista en las sombras y oídos atentos a cualquier sonido sospechoso. La luna, oculta tras nubes densas, brindaba la oscuridad necesaria para cubrir su huida. Los niños, adormilados por el cansancio, permanecían en silencio, sus corazones llenos de una mezcla de miedo y esperanza. El camino hacia el castillo templario en la región del Languedoc sería largo y peligroso, pero era su única opción. Bertrand, al frente del convoy, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que muchos consideraban su decisión imprudente, incluso dentro de la propia orden. Pero al mirar a aquellos niños tan vulnerables y llenos de fe, supo que no había otra opción. Durante el viaje, Pierre y Marie, aún con el miedo latente en sus corazones, comenzaron a entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Los templarios no eran solo guerreros, sino protectores. En ellos veían una nueva esperanza, una guía en medio de la oscuridad que parecía envolverlos. La marcha nocturna continuó hasta que el primer destello del amanecer comenzó a teñir el horizonte. Bertrand ordenó detenerse en un claro apartado, protegido por altos árboles. Los niños, extenuados, se acomodaron en el suelo y los templarios formaron un perímetro de protección a su alrededor. Mientras observaba a los pequeños dormidos, Bertrand se preguntó cuánto tiempo más podrían mantenerlos a salvo. Sabía que el viaje hacia el refugio era solo el comienzo de una batalla más grande, pero también sabía que había encontrado en esos niños algo que había perdido hace mucho tiempo, una razón por la cual luchar, una causa que, aunque llena de riesgos, valía cada sacrificio. Con la mirada fija en el horizonte, el templario se prometió a sí mismo que, mientras tuviera aliento, protegería a esos pequeños cruzados. Aunque el mundo entero se volviera en su contra, él no cedería. Y así, con la luz del día abriéndose paso entre las sombras, la caravana de templarios y niños continuó su camino, adentrándose en lo desconocido, impulsados por la fe y la promesa de un lugar donde estar a salvo. El convoy avanzaba lentamente por los senderos escarpados y sinuosos que conducían al corazón del Languedoc. El paisaje, dominado por montañas escarpadas y bosques frondosos, ofrecía un respiro temporal de las amenazas que les acechaban en Marsella. Los templarios, siempre alerta, vigilaban cada movimiento, atentos a cualquier indicio de peligro. Los niños, por su parte, permanecían en silencio, sus ojos aún reflejando el miedo y la incertidumbre. Después de días de marcha incesante, el castillo templario apareció finalmente ante ellos, imponente y austero, encaramado en la ladera de una montaña. La fortaleza, rodeada de muros altos y almenas, parecía un guardián solitario en medio del paisaje inhóspito. A medida que se acercaban, los niños comenzaron a murmurar con asombro y alivio. Habían llegado a un lugar que prometía protección, un refugio contra el mundo exterior que se había vuelto tan hostil. Al cruzar las puertas del castillo, los pequeños cruzados fueron recibidos por un grupo de monjes y caballeros templarios que aguardaban su llegada. El ambiente dentro de la fortaleza era severo, pero había una calidez inesperada en las miradas y gestos de bienvenida de los residentes. Los niños, agotados por el viaje, fueron conducidos a un gran salón donde se dispusieron camas improvisadas y se ofrecieron alimentos y agua. Pierre y Marie, que habían mantenido el ánimo del grupo durante el trayecto, se movían entre sus compañeros, asegurándose de que todos estuvieran atendidos.
Observaban con gratitud cómo los templarios les proporcionaban ropa limpia y medicinas. Los caballeros se esforzaban en hacer sentir a los niños lo más cómodos posible, a pesar de las duras condiciones de la fortaleza. Bertrand de Blanchefort, quien había liderado la travesía, observaba la escena desde un rincón del salón. Su mirada, llena de cansancio pero también de alivio, se suavizaba al ver a los niños finalmente seguros. A pesar de su experiencia en combate y de haber enfrentado innumerables peligros, el caballero sabía que la misión que había emprendido era diferente. Estos niños no eran soldados, eran almas inocentes que habían sido arrastradas por el fervor religioso y la desesperación. Mientras los niños se acomodaban, Brother Thomas, el monje erudito del castillo, se acercó a Bertrand. Con una voz serena, le ofreció una bienvenida formal y le aseguró que el castillo estaría abierto para los pequeños cruzados tanto tiempo como fuera necesario. Bertrand asintió, agradecido, y juntos recorrieron el castillo, discutiendo las medidas de seguridad y la organización del lugar. El refugio no era solo una fortaleza, era un lugar de aprendizaje y espiritualidad. Los niños, aún con las heridas emocionales de su travesía, comenzaban a recuperar su energía y curiosidad. Pronto, exploraron el castillo, descubriendo sus rincones escondidos, los viejos manuscritos que Brother Thomas cuidaba con devoción, y los pasadizos secretos que conectaban diferentes partes de la fortaleza. Uno de esos pasadizos, oculto tras una biblioteca polvorienta, despertó la curiosidad de Pierre y Marie. Al recorrerlo, llegaron a una pequeña cámara donde encontraron objetos antiguos y manuscritos templarios que narraban la historia de la orden. El descubrimiento despertó en ellos una mezcla de admiración y respeto hacia aquellos caballeros que, al igual que ellos, habían renunciado a la comodidad por un ideal más grande. Esa misma noche, en el gran salón del castillo, Bertrand reunió a los niños para hablarles del lugar en el que se encontraban. Les explicó que el castillo había sido un refugio para la orden durante siglos, un lugar donde los templarios se retiraban para estudiar, rezar y, en ocasiones, esconderse de sus enemigos. Les habló de la importancia de la disciplina, la fe y el coraje, valores que ellos también necesitarían para enfrentarse a los tiempos difíciles que aún podrían venir. Los niños escuchaban con atención, fascinados por las historias de heroísmo y sacrificio. Pierre, sentado junto a Marie, se sentía inspirado por las palabras de Bertrand. Quería ser como esos caballeros valientes, proteger a sus amigos y luchar por una causa justa. Marie, a su lado, sostenía una pequeña cruz de madera que había encontrado en el pasadizo secreto. La cruz, tallada con símbolos antiguos, parecía ser una conexión tangible con la historia de la orden, una promesa de protección y esperanza. A medida que los días pasaban, la vida en el castillo se organizó en torno a una rutina de aprendizaje y entrenamiento. Brother Thomas, con su sabiduría y paciencia, comenzó a enseñar a los niños a leer y escribir. Les habló de la historia de la Orden del Temple, de sus principios y de su misión de proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Los niños, fascinados por los relatos, absorbían cada lección con avidez. Mientras tanto, Sir Alain y otros templarios se encargaban del entrenamiento físico. No se trataba solo de enseñar a los niños a luchar, sino de prepararles para defenderse y proteger a los más vulnerables. Utilizaban espadas de madera y se practicaban técnicas de combate básicas. Pierre y Marie, junto con otros niños mayores como Jean y Guillaume, demostraron ser estudiantes aplicados y valientes. El castillo, con sus muros sólidos y su entorno montañoso, se convertía en un santuario de esperanza. Sin embargo, la sombra de la amenaza no desaparecía. Bertrand sabía que su intervención en Marsella no había pasado desapercibida y que tanto la iglesia como los comerciantes a los que habían desbaratado sus planes podían intentar tomar represalias. En una de las noches en que el viento frío del otoño soplaba con fuerza, Bertrand y Sir Alain se reunieron con los templarios en una sala privada del castillo. El debate fue intenso.
Algunos temían que la fortaleza no resistiera un asedio prolongado. Otros pensaban que debían trasladar a los niños a otro lugar, más remoto y seguro. Pero Bertrand, con una calma que ocultaba la tormenta de sus pensamientos, insistió en que debían quedarse y proteger a esos pequeños, incluso si eso significaba enfrentarse a fuerzas superiores. Al día siguiente, comenzaron a llegar rumores de que las autoridades eclesiásticas y locales estaban buscando a los niños y a los templarios que los habían secuestrado. El peligro se hacía cada vez más real. Bertrand ordenó reforzar las defensas del castillo y prepararse para cualquier eventualidad. Los templarios, aunque preocupados, se preparaban para el posible asedio, determinados a no ceder ante la presión. En medio de la tensión, Pierre y Marie se convirtieron en pilares para los otros niños. Organizaron juegos, pequeñas actividades y ayudaban en las tareas cotidianas. Aunque sabían que la amenaza era real, su fe en Bertrand y en los templarios no flaqueaba. Creían en la promesa de que estaban a salvo, de que este castillo, con sus muros sólidos y su historia de resistencia, sería su hogar y su fortaleza. Brother Thomas, mientras tanto, había empezado a compartir con algunos niños seleccionados el conocimiento más profundo de la orden. Les mostraba antiguos manuscritos y mapas, hablándoles de lugares sagrados y de la responsabilidad de proteger esos secretos. Pierre, Marie, Jeanne y Guillaume escuchaban con reverencia, comprendiendo que formaban parte de algo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. La promesa de entrenamiento se cumplía día a día. No solo aprendían a defenderse, sino también a valorar la sabiduría y la disciplina. Los templarios no solo les enseñaban a usar una espada, sino a comprender el poder de la palabra y el valor del sacrificio. En aquellos muros fríos, entre el eco de los pasos y las sombras de la historia, se formaba una hermandad inesperada, una familia unida por el destino y la fe. Y así, entre el entrenamiento y las lecciones, entre la esperanza y el temor, la vida en el castillo continuaba. Los niños, lejos de sus hogares y de las promesas iniciales de la cruzada, habían encontrado un nuevo propósito. El refugio templario se convertía no solo en un lugar seguro, sino en un bastión de resistencia, una llama de esperanza en tiempos oscuros. Pero la sombra del peligro seguía creciendo en el horizonte, y pronto, tanto los templarios como los niños se enfrentarían a pruebas aún más duras. El refugio, aunque seguro por el momento, no podría protegerlos para siempre de las fuerzas que se alineaban en su contra. Y mientras las nubes se acumulaban en el cielo, Bertrand sabía que debían prepararse para lo inevitable. El enfrentamiento con aquellos que no comprendían o no querían comprender el verdadero significado de su misión. Con la mirada firme y el corazón decidido, el veterano templario se dirigió a sus hermanos de armas y a los niños que se preparaban en el patio del castillo. Mientras el viento agitaba las banderas templarias sobre las almenas, Bertrand pronunció las palabras que sellarían el destino de todos ellos. Defenderemos este lugar, no solo con nuestras espadas, sino con nuestra fe, porque este castillo no es solo piedra y madera, es un símbolo de esperanza, y mientras estemos aquí, nadie lo profanará. Y así, en medio de la incertidumbre, el castillo se alzó como un baluarte de resistencia, una luz en la oscuridad para aquellos pequeños cruzados que, guiados por la fe y la valentía de los templarios, se preparaban para enfrentar su destino. Los días en el castillo transcurrían con una mezcla de rutina y tensión latente. Los templarios habían decidido que, además de ofrecer refugio, debían preparar a los niños para enfrentar cualquier eventualidad. Así, comenzaron a instruirles en habilidades que no solo les permitirían defenderse, sino también fortalecer sus cuerpos y espíritus. Pierre, Marie, Jeanne y Guillaume, junto con otros niños, se convirtieron en los primeros en recibir este entrenamiento, liderando al grupo con una determinación inquebrantable. En las primeras horas de la mañana, antes de que el sol despuntara por completo en el horizonte, los niños se reunían en el patio de armas. Las sombras del castillo aún se alargaban cuando Sir Alain, espada en mano, les enseñaba a manejar espadas de madera.
Los niños, con rostros adustos y concentrados, imitaban sus movimientos con torpeza al principio, pero con una persistencia que sorprendía a los templarios. «¡Espalda recta, Pierre!», Drenia exclamó Sir Alain mientras corregía la postura del chico. Pierre, con el rostro perlado de sudor, ajustó su posición, decidido a no defraudar a su mentor. A su lado, Marie practicaba con una concentración absoluta, moviendo la espada con una precisión inesperada para alguien de su edad. Los entrenamientos no se limitaban a las técnicas de combate. Los niños también eran instruidos en disciplina y estrategia. Jean, con su mente rápida y aguda, sobresalía en las lecciones de táctica que Brother Thomas impartía en la gran sala del castillo. El monje, con su voz calmada y sus gestos pacientes, les enseñaba a pensar antes de actuar, a prever los movimientos del enemigo y a valorar el poder de la sabiduría tanto como el de la fuerza. Un verdadero templario nunca busca la batalla por sí misma, decía Brother Thomas, su mirada fija en los ojos curiosos de los niños. La lucha debe ser el último recurso, siempre, pero cuando llegue ese momento debéis estar preparados, no solo con el brazo firme, sino con el corazón y la mente en paz. Los niños, atentos y ansiosos por aprender, absorbían cada palabra, cada gesto. Pierre, Marie y los demás sentían cómo el castillo, con sus muros sólidos y su historia de sacrificio, se convertía en un hogar. Habían perdido su inocencia en la cruzada, pero aquí, entre los templarios, estaban encontrando un propósito más profundo, un sentido de pertenencia que les unía como nunca antes. El vínculo que se formaba entre ellos y los templarios iba más allá de las lecciones y los entrenamientos. Los caballeros, muchos de los cuales habían perdido a sus propias familias en guerras y persecuciones, veían en estos niños una nueva esperanza. Se esforzaban por transmitirles no solo sus habilidades, sino también su fe y sus principios. Bertrand, aunque ocupado con las preocupaciones sobre la seguridad del castillo, encontraba tiempo para conversar con los niños, contarles historias de sus propias hazañas y recordarles que el verdadero valor no se medía solo en la batalla, sino en la capacidad de proteger a los inocentes. Un templario lucha por la justicia, por la fe y por aquellos que no pueden defenderse, les dijo una tarde mientras caminaban por las almenas del castillo. Cada uno de vosotros tiene un papel en esta misión, incluso si aún no lo comprendéis del todo. Las palabras de Bertrand resonaban en los corazones de los niños, especialmente en Pierre y Marie, quienes sentían el peso de la responsabilidad crecer día a día. Pero no todo era entrenamiento y lecciones. En las horas de descanso, el castillo se llenaba de risas infantiles. Los niños jugaban en los patios, exploraban los pasadizos secretos y compartían historias junto al fuego. En esos momentos la guerra y el peligro parecían lejanos, y solo quedaba la simple alegría de ser niños. Una tarde, mientras los niños jugaban cerca de la torre principal, Guillaume, con su energía inagotable, decidió escalar un muro bajo que bordeaba el jardín. Desde allí, divisó un pequeño claro en el bosque cercano y, lleno de curiosidad, propuso ir a explorar. Pierre, aunque al principio reticente, aceptó, sabiendo que necesitaban esos momentos de desconexión. «Prometo que no nos alejaremos demasiado», aseguró Guillaume con una sonrisa traviesa. Pierre asintió y, junto con Marie, Jean y otros niños, cruzaron los muros del castillo y se adentraron en el bosque. Caminaron entre árboles altos y frondosos, siguiendo el sonido de un arroyo que serpenteaba entre las rocas. Al llegar al claro, descubrieron un pequeño manantial de aguas cristalinas. El lugar, rodeado de flores silvestres y bañado por la luz suave de la tarde, parecía un oasis de paz en medio de su caótica realidad. Los niños se sentaron junto al arroyo, dejándose llevar por la serenidad del momento. Marie, con su cruz de madera en las manos, susurró una oración en voz baja, agradeciendo por ese pequeño refugio. Pierre, observando a sus amigos reír y jugar, sintió un nudo en la garganta. Sabía que aquellos momentos de tranquilidad eran escasos y que el peligro no tardaría en alcanzarlos de nuevo. Regresaron al castillo al caer la tarde, sus corazones un poco más ligeros. Los templarios,
que habían estado preocupados por su ausencia, les recibieron con sonrisas indulgentes, agradecidos de verles sanos y salvos. Sir Allen, sin embargo, les recordó suavemente la importancia de la disciplina y la prudencia. «Vuestra seguridad es nuestra mayor responsabilidad», dijo con firmeza, pero con un atisbo de afecto en su voz. «No podemos permitirnos perder a ninguno de vosotros». Los días continuaron con su ritmo de entrenamiento y aprendizaje, pero las noticias del exterior comenzaron a llegar cada vez con mayor frecuencia. Los rumores de que las autoridades eclesiásticas estaban buscando a los niños y acusando a los templarios de herejía y secuestro se extendían como fuego en la pólvora. Bertrand, preocupado, reunió a los templarios en el gran salón una noche. «No podemos ignorar las amenazas», declaró, su voz grave resonando en la estancia. «Sabemos que el peligro se acerca y debemos estar preparados. Este castillo ha resistido antes y lo hará de nuevo, pero debemos pensar también en el futuro de estos niños. No podemos quedarnos aquí para siempre». El silencio que siguió a sus palabras fue pesado y cargado de incertidumbre. Los templarios, hombres y mujeres endurecidos por la batalla, sabían que su misión no era solo proteger a esos niños, sino también encontrarles un destino seguro. Pero ¿dónde podrían llevarlos? ¿Dónde estarían a salvo de la persecución y la violencia que se cernían sobre ellos? A pesar de la tensión, los templarios y los niños continuaron su preparación. Sir Allen intensificó los entrenamientos, enseñándoles a usar el terreno del castillo y sus alrededores en su favor. Brother Thomas instruía a los más pequeños en historia y filosofía, inculcándoles valores de justicia y coraje. Los días pasaban en un delicado equilibrio entre la esperanza y el temor, como si el propio castillo contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. El vínculo entre los niños y los templarios se fortalecía cada día más. Se habían convertido en una verdadera familia, unidos no por la sangre, sino por el destino y la fe compartida. Los pequeños templarios, como empezaban a llamarlos en el castillo, eran vistos con admiración y respeto. Su valentía y su capacidad de adaptación eran un recordatorio constante de por qué luchaban, de lo que estaba en juego. Una noche, mientras el viento aullaba alrededor de las murallas, Bertrand convocó a Pierre, Marie, Jeanne y Guillaume a su cámara. Los 4 niños entraron en la estancia con una mezcla de curiosidad y respeto. Bertrand, con el rostro serio, se dirigió a ellos con voz solemne. «Habéis demostrado un valor y una determinación que van más allá de vuestra edad», les dijo, sus ojos reflejando el orgullo que sentía por ellos. «No sé qué nos depara el futuro, pero quiero que sepáis que estamos aquí para protegeros. Y también quiero que sepáis que, cuando llegue el momento, vosotros debéis ser fuertes. Seréis la esperanza de todos los que creemos en un mundo mejor». Los niños, conmovidos, asintieron en silencio. María apretó su cruz contra el pecho, sintiendo una responsabilidad que la abrumaba, pero que también la llenaba de fuerza. Pierre, con el rostro grave, miró a Bertrand a los ojos y asintió con determinación. «Haremos lo que sea necesario», murmuró. Y así, bajo la protección de los templarios y la sombra amenazante del peligro que se acercaba, los niños continuaron preparándose. No sabían qué les esperaba, pero estaban dispuestos a enfrentarlo, unidos por el lazo invisible de la fe y el valor. El castillo, con sus muros centenarios y su historia de resistencia, se convertía en un símbolo de esperanza, un faro en la oscuridad para esos pequeños cruzados que, contra toda esperanza, seguían adelante. Los días en el castillo transcurrían con la misma rutina de entrenamiento y aprendizaje, pero el ambiente comenzaba a cambiar. Los templarios se movían con más cautela y sus rostros mostraban preocupación. Pierre, Marie y los demás niños lo notaron, pero nadie hablaba abiertamente del peligro que se cernía sobre ellos. Un día, mientras los niños practicaban en el patio bajo la atenta mirada de Sir Allen, un mensajero llegó al castillo, agotado y cubierto de polvo. Bertrand lo recibió en el salón principal, acompañado de algunos de sus caballeros más cercanos. El mensaje que traía era grave.
Las autoridades eclesiásticas habían sido informadas de la ubicación del castillo y acusaban a los templarios de herejía y secuestro de los niños. Bertrand apretó los puños al escuchar la noticia. La traición venía de alguien cercano, alguien que conocía sus movimientos y que había decidido vender su secreto a la Iglesia. Sabía que esto pondría en peligro no solo a los templarios, sino también a los niños que habían jurado proteger. Esa noche, Bertrand convocó a todos los templarios y a los niños mayores en la gran sala. La luz de las antorchas parpadeaba en las paredes de piedra, proyectando sombras inquietantes sobre los rostros tensos de los presentes. Bertrand, con el semblante serio y la voz firme, les explicó la situación. «La Iglesia sabe dónde estamos», dijo, sus palabras resonando en la sala silenciosa. «Nos acusan de herejía y secuestro y están reuniendo tropas para venir por nosotros. No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero debemos prepararnos». El silencio que siguió fue pesado, cargado de incertidumbre y temor. Los templarios se miraron entre sí, algunos murmurando oraciones, otros apretando los puños en gesto de rabia contenida. Pierre y Marie intercambiaron una mirada de preocupación, conscientes de que su refugio, aquel lugar que habían empezado a considerar su hogar, ya no era seguro. Algunos templarios propusieron huir antes de que fuera demasiado tarde, sugerían dispersarse por la región, ocultarse en pequeñas aldeas o incluso tratar de pasar desapercibidos como campesinos. Pero Bertrand sabía que esa no era una opción viable. La Iglesia no solo quería destruir a los templarios, también quería asegurarse de que esos niños, cuyo idealismo había desafiado su autoridad, no sobrevivieran para contar su historia. «No podemos abandonar este lugar sin más», respondió Bertrand, su voz cargada de determinación. «Debemos prepararnos para defender el castillo, pero también debemos pensar en la seguridad de los niños. Si el asedio se hace inevitable, debemos tener un plan para evacuarlos». La decisión de quedarse y luchar fue recibida con un sentimiento mixto de alivio y miedo. Sabían que las posibilidades de resistir un ataque prolongado eran escasas, pero también sabían que no tenían otro lugar al que ir. Así comenzaron los preparativos. Sir Alain organizó a los templarios para reforzar las defensas del castillo, mientras Brother Thomas y los niños mayores escondían los documentos más importantes de la orden en los túneles subterráneos. Los niños participaron en los preparativos con una determinación silenciosa. Marie, con su fe inquebrantable, ayudaba a organizar los suministros y a cuidar de los más pequeños, mientras Pierre y los demás practicaban sus habilidades de combate y aprendían las rutas de escape en caso de emergencia. Jean, con su mente estratégica, ayudaba a planear la defensa, sugiriendo cómo aprovechar el terreno y las estructuras del castillo para resistir el asedio. Una tarde, mientras Pierre y Marie caminaban por el patio, vieron a Bertrand hablando en voz baja con un hombre encapuchado. El rostro del desconocido estaba oculto en la sombra, pero la tensión en la postura de Bertrand era evidente. El encuentro fue breve, y cuando el hombre se alejó, Bertrand permaneció un momento inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte. Pierre y Marie se acercaron a él, preocupados. Bertrand, al verlos, sonrió tristemente y puso una mano sobre el hombro de cada uno. «No os preocupéis», les dijo con voz suave. «Estamos haciendo todo lo posible para protegeros, pero quiero que sepáis que, pase lo que pase, debéis cuidar de los demás. Sois más fuertes de lo que creéis». Esa misma noche, una tormenta se desató sobre el castillo. Los truenos resonaban como presagios de la batalla que se avecinaba, y los relámpagos iluminaban brevemente las torres y murallas, revelando las figuras de los templarios en sus puestos de vigilancia. En el salón principal, Bertrand se reunió con sus caballeros de confianza. «El enemigo llegará pronto», dijo, su voz firme pero serena. «Debemos resistir el tiempo suficiente para permitir que los niños escapen por los túneles. Yo y algunos de vosotros nos quedaremos para cubrir la retirada». Sir Alain, aunque herido, se ofreció para quedarse con Bertrand. «No puedo abandonar este lugar, no mientras quede una espada templaria en pie»,
declaró con convicción. Los demás templarios, con el rostro sombrío, asintieron en señal de acuerdo. Sabían que estaban tomando una decisión que podría costarles la vida, pero también sabían que era la única manera de garantizar la seguridad de los niños. Al amanecer, el castillo fue rodeado por las tropas del obispo local. Las banderas eclesiásticas ondeaban en el viento mientras los soldados levantaban sus armas y se preparaban para el asedio. Desde las murallas, Pierre y los demás observaban en silencio, sus corazones latiendo con fuerza en el pecho. El obispo, montado en un imponente caballo blanco, alzó la mano y gritó, su voz resonando clara y autoritaria. «En nombre de la Iglesia, entregad a los niños y rendíos. Se os acusa de herejía y de secuestrar a inocentes. Si os rendís ahora, se os perdonará la vida». Bertrand, desde lo alto de la muralla, respondió con voz firme. «Estos niños no son prisioneros, sino inocentes a los que hemos jurado proteger. Si queréis llevaros sus vidas, tendréis que pasar sobre nuestros cuerpos». El obispo, con una sonrisa fría, bajó la mano, y las tropas comenzaron a avanzar. El sonido de los tambores de guerra resonó en el aire, mezclándose con los gritos de los soldados y el clamor de las armas. El asedio había comenzado. Los templarios, con Bertrand a la cabeza, defendieron el castillo con una valentía y una ferocidad que impresionaron incluso a sus enemigos. Lucharon con la fuerza de la desesperación, conscientes de que cada minuto que ganaban era una oportunidad más para que los niños escaparan. En el interior del castillo, Pierre, Marie, Jeanne y los demás niños se preparaban para la huida. Brother Thomas les condujo a la entrada del pasadizo secreto, susurrándoles palabras de aliento y fe. Los más pequeños, asustados pero decididos, seguían a Pierre, quien, con el rostro serio, les prometió que les guiaría a un lugar seguro. El sonido de la batalla retumbaba sobre sus cabezas mientras avanzaban por el oscuro túnel. Las paredes de piedra, frías y húmedas, parecían cerrarse a su alrededor. Jean, con una antorcha en la mano, iluminaba el camino, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió el túnel. Los niños se detuvieron, el corazón en la garganta. Pierre miró hacia atrás, hacia la oscuridad que se extendía detrás de ellos, y en su interior sintió un nudo de preocupación por Bertrand y los templarios que se habían quedado a luchar. «Debemos seguir», dijo con voz firme, aunque su corazón se encogía ante la idea de dejar a sus amigos atrás. «Bertrand nos confió esta misión. No podemos fallarle». Marie, con lágrimas en los ojos, asintió y tomó la mano de un niño pequeño que lloraba en silencio. «Todo saldrá bien», susurró con una dulzura que contrastaba con el miedo que sentía. «Dios está con nosotros». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al final del pasadizo. La salida daba a un bosque cercano, oculto a la vista de los soldados que asediaban el castillo. Al ver la luz del día, los niños sintieron un alivio que casi los hizo caer de rodillas. Pero sabían que aún no estaban a salvo. Tenían que seguir adelante. Mientras se adentraban en el bosque, una explosión lejana sacudió el aire. Al volver la vista atrás, vieron humo elevarse desde el castillo. Bertrand y los templarios estaban luchando hasta el último aliento para darles una oportunidad. Pierre, con los puños apretados y la mandíbula tensa, sintió que una ira impotente se apoderaba de él. «No dejaremos que su sacrificio sea en vano», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Lucharemos por su memoria, por todo lo que nos enseñaron». Con el corazón lleno de tristeza y determinación, Pierre y los demás continuaron su camino, adentrándose en lo desconocido. La luz del amanecer iluminaba sus rostros, y aunque el peso de la pérdida les oprimía el alma, sabían que debían seguir adelante. El castillo, ahora envuelto en llamas, se erguía como un monumento a la valentía y el sacrificio de los templarios. Bertrand, herido y rodeado por los enemigos, alzó la vista hacia el cielo y,
con su último aliento, murmuró una oración por los niños a quienes había protegido con su vida. El sacrificio de los templarios no fue en vano. Los niños, guiados por el legado de valor y fe de sus protectores, continuarían su camino, llevando consigo la esperanza y el espíritu indomable de aquellos que habían dado todo por ellos. Y así, mientras el sol se alzaba en el horizonte, el castillo templario se desmoronaba, pero su historia y su sacrificio permanecerían grabados en los corazones de los niños que, aunque huérfanos de hogar, llevaban consigo el verdadero legado de los templarios: la fe, el coraje y la esperanza en un futuro mejor. El grupo avanzó por el espeso bosque, alejándose cada vez más del humo que se elevaba en el horizonte, un testimonio silencioso del sacrificio de Bertrand y los templarios. Los árboles, altos y sombríos, les ofrecían una protección momentánea, pero el peligro acechaba en cada sombra, en cada crujido de las ramas bajo sus pies. Llegaron a un claro oculto entre las montañas, un refugio que Brother Thomas había descubierto en una de sus exploraciones años atrás. Una cueva oscura y profunda se abría ante ellos, ofreciendo un refugio temporal donde podrían descansar y reagruparse. Los niños, agotados y temblando de frío y miedo, se acurrucaron unos junto a otros mientras los templarios supervivientes inspeccionaban la cueva y organizaban guardias. Pierre, con la mirada perdida y el cuerpo adolorido por el esfuerzo y la tensión, se sentó junto a Marie en la entrada de la cueva. La niña, con los ojos enrojecidos por el llanto, se apoyó en su hombro, buscando consuelo en la presencia de su amigo. El silencio entre ellos era elocuente, una mezcla de dolor y desesperación, pero también de una extraña paz al saberse vivos, aunque fuera por ahora. «Debemos seguir adelante», dijo Pierre finalmente, rompiendo el silencio con voz ronca. «No podemos quedarnos aquí para siempre. Bertrand sacrificó su vida para que pudiéramos escapar. No podemos rendirnos». María sintió débilmente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tienes razón. Pero ¿a dónde iremos? ¿Qué haremos ahora?» Pierre miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. La sensación de responsabilidad le oprimía el pecho, pero también sabía que no estaba solo en esto. Sus amigos, los templarios que aún estaban con ellos, todos compartían el mismo destino. «Primero debemos recuperarnos», respondió, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. «Después, encontraremos una forma de salir de aquí, de encontrar un lugar donde estar a salvo». Mientras hablaban, Sir Alain se acercó a ellos, su rostro marcado por la fatiga y la preocupación. El caballero se arrodilló ante los niños, posando una mano en el hombro de Pierre con gesto paternal. «Habéis hecho bien, muchacho», dijo con voz grave. «Bertrand estaría orgulloso de vosotros. Ahora es nuestro deber protegeros y llevaros a un lugar seguro. No os preocupéis por el futuro, nos ocuparemos de todo». Las palabras de Sir Alain eran reconfortantes, pero tanto él como los niños sabían que las amenazas no habían desaparecido. Las tropas eclesiásticas podían seguir buscándolos, y su única esperanza era mantenerse escondidos hasta que encontraran una salida viable. Brother Thomas, que había estado observando desde la entrada de la cueva, se acercó a ellos, sosteniendo en sus manos un pequeño cofre de madera. Los niños lo miraron con curiosidad mientras él lo colocaba con cuidado en el suelo y lo abría. Dentro había un libro antiguo, sus páginas amarillentas y frágiles, llenas de escritos en latín y dibujos que representaban la historia de la Orden del Temple. «Este es uno de los registros más antiguos que tenemos», dijo Thomas, su voz apenas un susurro. «Cuenta la historia de cómo la Orden fue fundada, de nuestros votos y sacrificios. Bertrand quería que lo tuviéramos con nosotros, para recordar siempre de dónde venimos y por qué luchamos». Pierre extendió la mano temblorosa y tocó con suavidad la cubierta del libro. Sintió una conexión profunda con las palabras que estaban impresas en aquellas páginas. Eran más que historias. Eran el testimonio de una misión sagrada que ahora recayaba sobre ellos.
¿Qué vamos a hacer con todo esto?, preguntó Jean, que se había acercado en silencio, sus ojos brillando con determinación. ¿De qué sirve un libro si no podemos protegerlo? Brother Thomas sonrió con tristeza. El conocimiento no puede ser destruido tan fácilmente, Jean. Mientras haya alguien que recuerde estas palabras, mientras alguien cuente estas historias, la Orden no morirá. Ese es nuestro verdadero legado. Los niños asintieron, comprendiendo a su manera lo que significaba llevar ese peso. No se trataba solo de sobrevivir, sino de preservar algo más grande que ellos mismos, de llevar consigo el espíritu de aquellos que habían caído por ellos. Esa noche, mientras los templarios se turnaban para hacer guardia, los niños se reunieron alrededor de una pequeña fogata en la entrada de la cueva. Pierre, Jean, Guillaume y Marie se sentaron en silencio, contemplando las llamas que danzaban y proyectaban sombras en las paredes de roca. Había miedo en sus corazones, pero también una nueva sensación de propósito. Bertrand dijo que debíamos cuidar de los demás, murmuró Guillaume, abrazando sus rodillas contra el pecho. ¿Cómo lo haremos? Somos solo niños, porque somos más fuertes de lo que pensamos, respondió Pierre con firmeza. Hemos sobrevivido a cosas que muchos adultos no podrían soportar. No nos rendimos en Marsella, no nos rendimos en el castillo y no nos rendiremos ahora. Encontraremos un camino, juntos. María sintió, sus ojos brillando con una fe renovada. Dios nos ha protegido hasta ahora. No nos abandonará. Debemos mantener la esperanza y seguir adelante, por nosotros y por todos los que han sacrificado tanto para que estemos aquí. El grupo, reconfortado por esas palabras, permaneció junto a la fogata hasta que el cansancio los venció. Uno a uno, se fueron quedando dormidos, sus cuerpos agotados por el viaje y las emociones del día. Pero en sus corazones, una chispa de esperanza seguía ardiendo, alimentada por la promesa de un futuro mejor. Al amanecer, Sir Alain y Brother Thomas se reunieron con los niños para discutir el siguiente paso. La decisión no era fácil. Sabían que no podían quedarse mucho tiempo en la cueva. Tenían que moverse, encontrar un lugar más seguro, lejos de la persecución de la iglesia. Nos dirigiremos hacia el sur, dijo Sir Alain, trazando un mapa en el suelo con un palo. Hay un puerto en la costa donde podríamos encontrar un barco. Un viejo amigo de la Orden podría ayudarnos a cruzar el mar y llevarnos a un lugar donde la iglesia no tenga tanto poder. Los niños escucharon en silencio, asimilando el nuevo plan. El viaje sería largo y peligroso, pero no había otra opción. Debían confiar en Sir Alain y en Brother Thomas, así como Bertrand había confiado en ellos para proteger el legado de la Orden. Antes de partir, se detuvieron frente a la cueva para un último homenaje a Bertrand y a los templarios caídos. Pierre, con voz firme pero temblorosa, habló en nombre de todos. «Prometemos que no olvidaremos», dijo, mirando a sus amigos y luego al cielo. «Llevaremos vuestro legado con nosotros y algún día encontraremos un lugar donde vivir en paz, donde podamos ser quienes somos sin miedo. Esa será nuestra manera de honraros». Los demás asintieron solemnemente y con ese juramento en sus corazones emprendieron el camino hacia lo desconocido. Dejaron la cueva atrás, pero no el espíritu de aquellos que habían luchado por ellos. El viaje sería difícil, lleno de peligros y desafíos, pero mientras permanecieran juntos, sabían que podrían enfrentarse a cualquier cosa. Y así, con el primer rayo de sol iluminando su camino, se adentraron en el bosque, dejando atrás las sombras de su pasado y caminando hacia un futuro incierto. No sabían a dónde los llevaría ese camino, pero estaban decididos a seguirlo, porque en sus corazones llevaban la esperanza de un nuevo hogar y el legado inmortal de los templarios.